Hola, el día de hoy quiero hablarles sobre los errores más comunes que yo he escuchado en los extranjeros que quieren aprender español. Pon atención porque especialmente los últimos dos son los más comunes. Así que quédense hasta el final, no olviden suscribirse para seguir viendo videos como este. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo dirías esta oración? Voy a comprar una camisa rojo o voy a comprar una camisa roja. Si dijiste voy a comprar una camisa roja, estás en lo correcto. Ok, hagamos uno más. ¿Cómo dirías esta oración? Me gusta llevar pantalones ajustados o me gusta llevar pantalones ajustados. Si dijiste me gusta llevar pantalones ajustados, contestaste correctamente. El español es una lengua que tiene género y número, lo que significa que cada sustantivo tiene una forma singular o plural y también femenina o masculina. Igual, los artículos que acompañan a los sustantivos deben de acomodarse al género y número del sustantivo. Un tip para que sepas distinguir el género del sustantivo es que la mayoría de los que son femeninos terminan con A y la mayoría de los que son masculinos terminan en O. Un ejemplo de esto es la casa. Casa, sustantivo femenino, por eso usamos la. Si quisiéramos hacerlo plural, entonces sería las casas. Ambos en plural y ambos femeninos. Pero claro, hay muchas excepciones a estas reglas. Por y para son preposiciones que tienen significados completamente diferentes y es muy común confundirlas. ¿Cómo dirías estas oraciones? Yo voy al restaurante por comer o yo voy al restaurante para comer. Lo correcto sería yo voy al restaurante para comer. Ahora, ¿cómo dirías esta oración? No hice la tarea por flojo o no hice la tarea para flojo. Lo correcto es no hice la tarea por flojo. Para indica destino final, propósito u objetivo final. Por indica la causa y el medio para llegar a un fin. Tú ves mis videos para aprender español. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad? Aprender español. Por eso utilizamos para en esta oración. No puedo dormir por el ruido. Aquí indica la causa de por qué no puedes dormir. ¿Por qué no puedes dormir? La causa es el ruido. Tengo un video hablando más sobre este tema. Si quieres una explicación más extensa, entonces aquí te dejo ese video. Es un error muy común confundir estos dos, ser y estar. Pero básicamente ser es para cosas permanentes y estar es para cosas temporales o locación. Un buen ejemplo de esto para que entiendan las diferencias es yo soy aburrida, a comparación de yo estoy aburrida. Con el primero indicas que eres percibido por los demás como una persona aburrida. Siempre, todo el tiempo eres aburrido. En cambio, con el segundo ejemplo, yo estoy aburrido, explicas más la temporalidad de eso. En este momento te sientes aburrida. Esto en general es una muy buena guideline para seguir. Pero hay muchos más usos, así que si quieren luego puedo hacer un video con una explicación más a fondo. No digas yo peino mi pelo. Mejor di
yo me peino el pelo. Si quieres sonar natural, entonces es mejor que sepas conjugar correctamente los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos se utilizan en español para indicar que tú realizas la acción en ti mismo o en los demás. En lugar de decir yo peino mi pelo, que sería la traducción literal del inglés, en español se debe decir yo me peino el pelo, para indicar que el sujeto está haciendo la acción sobre sí mismo. Por ejemplo, lavarse las manos. El verbo lavarse es un verbo reflexivo y se conjuga de la siguiente forma. Yo me lavo, tú te lavas, él, ella, usted se lavan, nosotros nos lavamos, ellos se lavan. Esto es como si dijeras I myself wash my hands. Más o menos eso es lo que quieres decir en español. También utilizamos los reflexivos cuando hablamos de emociones. Por ejemplo, decimos yo me preocupo o él se enfadó. Igual los usamos con verbos que indican acciones recíprocas, o sea, acciones que dos personas o más realizan entre sí. Por ejemplo, besarse. Involucra a dos personas y lo están haciendo entre sí, así que por eso decimos ellos se besan. Hola Alice, ¿cuántos años tienes? Hola Peter, soy 25. Hola Alice, ¿cuántos años tienes? Hola Peter, tengo 25. La edad en español siempre se dice con el verbo tener, a diferencia de en inglés que se utiliza el verbo ser. Así que no cometas ese error. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado este video. Traté de no ir muy a fondo con temas de gramática para no aburrirlos. Pero si les gustaría que profundizara más en estos temas, déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.